Hola, ¿qué tal? Soy el pastor Raúl Sosa de la Iglesia Pescadores de Hombres, Compañerismo Cristiano en Villahermosa, y me da mucho gusto el poder compartir con usted este tiempo a través del video. Hoy quiero hablarles sobre las dependencias o adicciones ocultas en nuestra vida y cómo descubrirlas. ¿Se ha puesto a pensar si el día de hoy es usted dependiente o adicto a algo? Tal vez lo fue algún tiempo atrás, en el pasado, o tal vez hoy lo sea y no se ha percatado de ello. El INEGI dio a conocer que del total de defunciones registradas en el 2017, el 88.6% se debieron a enfermedades y problemas relacionados con la salud. ¿Sabía usted que la causa número 1 de muerte en nuestro país son las enfermedades cardiovasculares seguidas por la diabetes mellitus? Y sabía que dichas enfermedades que están causando la muerte a cerca del 90% de la población están a su vez relacionadas con dependencias o adicciones ocultas. ¿Ha oído usted hablar del asesino silencioso? Sí, así es, la hipertensión. Entonces, la hipertensión y la diabetes que están matando a México y al mundo son originadas por la dependencia o adicción a ciertas sustancias que comemos, ingerimos, y estoy hablando de la adicción a los azúcares refinados, por la dependencia a las harinas blancas, por la adicción al glutamato monosódico que tan buen sabor le da al pollito y a la comida rápida. Pero es que a quién no se le antoja un pancito por la tarde, con pastelito, con cafecito, o tal vez usted sea de los que se les antoja una rica y refrescante Coca-Cola bien helada para el calor. ¿Será que hay ciertas dependencias o adicciones en nuestra vida que nos están llevando literalmente a la muerte y no nos estamos percatando de esto? Lo peligroso de tener una dependencia o adicción en nuestra vida y no percatarnos de ello es que estamos perdiendo lo más valioso que puede existir, lo más maravilloso que Dios le ha otorgado en amor al ser humano, y esto es nuestra voluntad, nuestro libre albedrío, aquel regalo maravilloso que le ha dado total sentido a la obra preciosa de nuestro Creador, quien tal vez pudo habernos diseñado como autómatas, como los más perfectos y frágiles robots, pero Él decidió darnos el don maravilloso de poder discernir y elegir entre Él y todo lo demás. Algunos dicen la capacidad de discernir entre el bien y el mal, otros comentan la capacidad de elegir entre varias opciones buenas, la mejor. El libre albedrío es una expresión que indica capacidad de opción, libertad de la voluntad. Albedrío, de arbitrium, en latín elección, es un término que alude a opción, elección, decisión, y se entiende por tal la capacidad que tiene el hombre de escoger sin coacciones internas o externas lo que él prefiere con total libertad. Quienes han cedido su voluntad con o sin conocimiento de causa debido a la dependencia o adicción a algo o a alguien, regularmente niegan que hayan entregado su voluntad e insisten en repetir frases como "puedo abandonar esto en cualquier momento" o "yo lo puedo dejar cuando yo quiera". Pero lo cierto es que la realidad es algo muy diferente, ya que quien está atrapado por una dependencia o adicción se convierte en un esclavo de la misma, perdiendo totalmente el control de su libertad de elección. Pero veamos lo que nos dice la Biblia al respecto. En 2 de Corintios capítulo 3,
verso 17 dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Dios nos hizo a su imagen y semejanza, libres para poder decidir. El problema es cuando perdemos, inclusive sin darnos cuenta, esa preciosa capacidad dada por Dios mismo. El diccionario de la Real Academia Española define la dependencia como la subordinación a un poder. Esto es, estar sujeto a la orden, mandato o dominio de algo o alguien. También la define como situación de una persona que no puede valerse por sí misma o necesidad compulsiva de alguna sustancia como alcohol, tabaco o drogas para experimentar sus efectos o calmar el malestar producido por su privación. Por otro lado, el diccionario de la Real Academia Española define adicción como dependencia de sustancias o actividades nocivas para la salud o el equilibrio psíquico, o también como una afición extrema a alguien o a algo. Dice la palabra de Dios en 1 de Pedro 2:11: os ruego que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. La dependencia y las adicciones lamentablemente son muy comunes hoy en nuestros días, pues vivimos en una sociedad sobreestimulada en todos los sentidos, una sociedad completamente adictiva. Y no solo hablamos del consumo de tabaco, el abuso de alcohol o drogas o la farmacodependencia. Cada día hay personas que pasan muchas horas diariamente frente a algún dispositivo supuestamente inteligente o smart, y la cantidad de personas que se convierten en esclavos a la pornografía es alarmante. Inclusive, las estadísticas muestran que muchos cristianos luchan en secreto con estas dependencias ocultas y no buscan ayuda por temor o vergüenza. Pero a todo esto quiero hacerle una pregunta. ¿Usted considera que tiene hoy o ha tenido algún vicio, adicción en su vida que tal vez ha intentado llenar por medio de cosas ajenas totalmente a Dios? El Señor Jesucristo le mostró esto a una mujer que llenaba esos vacíos en su vida con la dependencia a las relaciones con personas. Esto lo podemos leer en Juan capítulo 4, versos 16 al 18. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Hay tantas cosas que pueden, inclusive de forma muy sutil, sustituir o llenar temporariamente el espacio que debería corresponderle a Dios en nuestra vida, que muchas veces no alcanzamos a ver estas cosas. Tal vez el trabajo, el negocio, el servicio, las actividades aún en la misma iglesia. De hecho, déjeme decirle que en internet hay una mediana lista de dependencias o adicciones poco conocidas que existen. Por ejemplo, ¿sabía usted que existe la adicción al internet? La adicción a arrancarse el cabello, adicción a comer cosas, pero cosas muy raras que no quiero mencionarle. Existe la adicción a las compras en línea, adicción al bronceado, adicción a asistir a un gimnasio, adicción a comer sano.
Creo que esta adicción no me caería nada mal, ¿verdad? ¿O cómo ve usted? Pero regresando a la lista, me he encontrado un artículo del cual no puedo dejar de leerle algunos fragmentos tal cual. Algunos casos verdaderos de dependencias o adicciones muy poco comunes, como el caso de una británica de nombre Shannon, quien es adicta a beber gasolina. Sí, así es, como si de un coche se tratase. Esto es lo que hace Shannon, quien a diario se pone en marcha con hasta 12 cucharaditas de gasolina. Emoción al comienzo y ardor en la parte posterior de la garganta después es lo que ella experimenta. Esta joven que realmente no tiene entre sus propósitos el de renunciar a tan estimulante bebida en su vida. Tenemos también el caso de un hombre que es adicto a comer piedras, así es, un poco duras pero sabrosas. Esto es lo que debe de pensar Pakirappa, un hombre indio que lleva degustando tan particular manjar desde la edad de los 10 años. También existe la adicción a hacer de los muñecos su vida. Esto es precisamente lo que decidió Marilyn Mansfield, quien se preocupa por sus muñecos tanto como si fueran sus propios hijos. De hecho, su obsesión, que comenzó cuando ella era apenas una niña, llega hasta el punto de sacar a sus muñecos a pasear a las calles. Ahora bien, si hay alguien que la comprende, esa es April Bucket, una ventrílocua que no dudó en romper relación con su prometido cuando este último le dio el siguiente ultimátum. Tus 7 muñecos, le dijo, o yo. La prueba evidente de que hay preguntas que no deben formularse. Y bueno, el caso también de un adicto a asistir a los funerales de desconocidos. Desde la muerte de su padre en 1983, el brasileño Luis Squarici se siente fuertemente inclinado a asistir a todo funeral que se celebre, aunque no conozca al fallecido en cuestión. Para ello, cada mañana repite el mismo ritual, enciende la radio y escucha si alguien ha fallecido. Si no es así, telefonea a hospitales, funerarias, hasta lograr su cometido. Hay el caso también de una adicción a ingerir papel higiénico. Así es, no es la única que ha sucumbido a esta adicción, pero sí constituye un buen ejemplo. Ella es Jade Sylvester, es una inglesa que comenzó a comer papel higiénico durante su embarazo y actualmente se ingiere un rollo completo al día, lo que en su momento comenzó como un raro antojo, hoy es una muy rara adicción. ¿Conocía usted estas adicciones? ¿Le han sorprendido? A mí sí. ¿Las considera inclusive usted peligrosas? Pero después de leerle parte de este curioso artículo sobre las adicciones, quiero hablarle de las raíces de la adicción, de las raíces de la dependencia. Acompáñame a leer Romanos capítulo 7, versos del 14 al 19. Y dice, a partir del 14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y es que las adicciones o dependencias, ya sean drogas, alcohol, azúcar,
gratificaciones personales, pornografía, perfeccionismo, negativismo, el negocio, la familia, tantas cosas generalmente se manifiestan como el deseo de escapar a diversas circunstancias o situaciones, ya sean del pasado, del presente, inclusive de lo porvenir. Todas las adicciones tienen una raíz espiritual. El ser humano es rebelde y egoísta por naturaleza. Desea reconocimiento y satisfacción. La adicción es un reflejo directo de nuestra atadura interna a este pecado de rebelión. Y la sanidad en todas las áreas de nuestra vida no puede ser completa hasta que no se haya cortado con esta atadura. Las adicciones no solamente tienen causas espirituales, sino también consecuencias espirituales. Hay muchas formas en que estas dependencias pueden ser destructivas espiritualmente. Hay formas, por ejemplo, de idolatría espiritual que crean adicción, consumen energías y nos podrían llevar incluso a la autodestrucción. Ellas crean un abismo entre el adicto y Dios e impiden la obediencia a su palabra y finalmente perpetúan el pecado y la muerte. Muchas veces la persona es llevada a la adicción debido al abuso del que fue víctima en su niñez. Por ejemplo, alguna violación, el rechazo, una mala imagen de sí mismo, falta de perdón, culpa o aflicción muy profunda. Si en la herencia familiar existen comportamientos de este tipo, hay que hacerles frente, poniéndonos no solo en las manos de Dios, sino actuando también conforme a su palabra, buscando siempre esa preciosa libertad que el Señor nos ofrece. El apóstol Pablo nos insta a estar firmes en la libertad. Leemos en Gálatas capítulo 5, verso 1, Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Recordemos que Dios nos hizo libres para decidir y puso delante de nosotros el bien y el mal, pero siempre el Señor nos insta a escoger la senda del bien para que nos vaya bien, para que alcancemos el precioso propósito que Él tiene para nuestras vidas. Ahora, como le decía hace un momento, hay que tener mucho cuidado con las ataduras a nuestro pasado. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, salió con mano fuerte y brazo extendido, es decir, con la poderosa ayuda de Dios, pero hubo un proceso arduo y doloroso para poder lograrlo, y esto fue precisamente debido a que perpetraban costumbres y mentalidades del pasado, que eran dependientes de ciertas actividades y cosas que realmente ellos no querían soltar y dejar atrás. Muchos hombres y mujeres inclusive, ya que caminan con Dios, batallan con problemas, situaciones, porque están atados al pasado, y esto les impide su crecimiento espiritual en el presente. Estas ligaduras al pasado pueden tener sus raíces en herencias espirituales negativas y terminan consolidándose y saliendo a la luz al abrir alguna puerta en nuestra vida, dándole al enemigo el derecho legal de entrar. Es algo muy peligroso. Podemos ver, de hecho, en 2 de Corintios capítulo 12, versos 20 y 21, como el apóstol Pablo le dice a los corintios: pues me temo que cuando llegue
no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis. Que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes, que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Ahora quisiera que nos preguntemos, ¿cómo saber si yo hoy vivo en dependencia o adicción y no me he dado cuenta? Existen, digamos, síntomas o indicadores que nos muestran si estamos perdiendo la preciosa libertad que Dios ya nos regaló. Quiero mencionarle algunos síntomas que acompañan a una adicción en nuestra vida. Es importante que revisemos los siguientes síntomas de adicción y corroborar que no forman parte de nuestro carácter. Uno de ellos es la negación de la realidad, seguido de manipulación, ira contenida, piense si esto no forma parte de su carácter, orgullo. Otro síntoma es el egoísmo severo, la irresponsabilidad. Otro síntoma muy claro es la agresividad. Y por último, otro síntoma también muy importante, el mentir constantemente. ¿Hay algunos de estos síntomas que se presentan en su vida? ¿Qué tanto de esta lista cabe en nuestro carácter? Ahora quiero mencionarle algunas señales que nos indican si en nuestras vidas hay una adicción o dependencia destructiva. Primera señal, obsesión mental. Es cuando una idea fija se instala en nuestra mente, lo cual controla nuestros pensamientos y aunque queramos librarnos, no podemos. Leemos en 1 Corintios capítulo 6, verso 12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Segunda señal, negación. Es cuando el mundo nos está aplastando y decimos, todo está bien. ¿Cuál es el problema? ¿Yo, adicto? Lo que pasa es que estoy atravesando por algunos problemas y solo necesito algo para relajarme. O la mujer que dice, amo a ese hombre, por eso permito que me golpee o me humille, él es así. O la frase, quien dice, el alcohol a mí no me hace daño, a los que beben todos los días sí. O tal vez usted ha escuchado a alguien que dice, si vivieras lo que yo vivo, lo que yo estoy viviendo, comprenderías por qué lo hago. Y otras tantas frases que solemos escuchar o decir. Ahora podemos leer en 1 de Juan capítulo 2, verso 4, el que afirma, lo conozco, pero no obedece sus mandamientos. El que afirma, lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no tiene la verdad. Ahora le quiero hablar de la tercera señal. La tercera señal es pérdida del control. Pérdida de control. Hay una pérdida de control porque la persona ya no es dueña de su voluntad. Es como si alguien más se apoderara de nuestros pensamientos. Parece que alguien más está actuando. Consideremos lo que dijo el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2 versos 1 y 2. Y Él os dio vida a vosotros
cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Pero en el versículo 3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y en el verso 4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Ahora quiero hablarle de la cuarta señal. Y esto es consecuencias negativas. Al principio, las adicciones producen algún tipo de placer, una gratificación, un estado, sensación de falso bienestar, pero luego comienzan a destruir completamente nuestra vida, llegan y nos atrapan las consecuencias. Y la quinta señal es el aislamiento. La palabra de Dios dice que no es bueno que el hombre esté solo. En este punto nos encontramos totalmente aislados por nuestras malas decisiones, incluso aunque anhelamos salir de esta situación que nos causa tanto dolor, no podemos hacerlo. Ahora, después de ver estas señales, quiero mencionarle cómo se da este proceso rápidamente de dependencia para que podamos pasar un escáner en nuestra propia vida o en la vida de nuestros seres queridos. ¿Cómo comienzan el proceso de dependencia y las adicciones destructivas en nuestra vida? Primer paso, hay un primer contacto, mucho cuidado, hay un primer contacto con una actividad, una persona o una sustancia, algo que logra cambiar el estado de ánimo en forma instantánea, poderosa. Parece que es lo que realmente necesitaba la persona que tiene este encuentro. El segundo paso, en este paso la persona no ha sufrido consecuencias negativas todavía y sigue ahora recibiendo la gratificación temporaria, los efectos placenteros que le generan las personas, las actividades o las sustancias a la cual ya es completamente adicta. Tercer paso, comienzan a aparecer los problemas y las pérdidas, pues aquello a lo que se aferra la persona adicta empieza a tambalearse, empieza a deteriorarse, empieza a afectarle en su vida, se desencadena la destrucción en este tercer paso. Cuarto paso, la persona queda totalmente atrapada. A pesar del dolor y el sufrimiento, la persona se aferra más y más a aquello que, aunque le causa dolor, al mismo tiempo la tiene esclava. Quinto paso, la rutina. Ya no le importa la vida. Se nota el deterioro moral, económico, espiritual. Ya no importa nada. Muchas de estas personas terminan en la prostitución, en la indigencia, en alguna institución mental o en la cárcel. La Biblia dice, hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero son caminos de muerte. Mucho cuidado con el camino que elegimos. Después de ver este proceso, ahora preguntémonos, ¿cómo ser libre de las adicciones y de los hábitos destructivos? Esto es muy importante. Necesitamos una mente nueva. La mente de Jesucristo en nosotros. La Biblia nos habla de la renovación de nuestra mente en Romanos capítulo 12, verso 2.
No os conforméis a este siglo, dice la palabra, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El Señor Jesús le dijo a Nicodemo en Juan capítulo 3, versos 5 y 6, respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Mucha gente piensa que no puede cambiar. Mucha gente quisiera cambiar o que los demás cambiaran, pero en 2 de Corintios capítulo 5 verso 17 leemos esta preciosa verdad: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. A través de Cristo tendremos una vida nueva, un corazón nuevo conforme a su corazón. Hay muchos cristianos que con el nuevo nacimiento en Cristo Jesús sufren muchos cambios en su manera de vivir, pero aún siguen teniendo problemas con su carácter. Leemos en Romanos 7:19. No hago el bien que quiero, dice el apóstol, sino el mal que no quiero, eso hago. Y es que la restauración emocional ocurre luego de un periodo de tiempo, es un proceso. Aunque llegamos a ser nuevas criaturas instantáneamente en Cristo, estamos en el proceso de conformarnos a su imagen. Para terminar este tiempo, quiero darle algunas recomendaciones para caminar en libertad. Caminar sin depender de nada ni nadie, libres de adicciones, libres de dependencias, sino en cambio llevar una vida dependiendo del amor y la manifestación de Dios a través de su Espíritu Santo en nuestra vida. Para ello, quiero pedirle que mientras le comparto esto, incline un momento su rostro y me acompaña a que juntos le pidamos a Dios que nos haga verdaderamente libres de toda dependencia o adicción, especialmente de aquellas que no habíamos visto o que no sabíamos realmente que nos estaban separando de Dios y creando una barrera entre Dios y nosotros. Incline su rostro un momento ahí donde usted está. Cierre sus ojos un momento. Por favor, acompáñeme. Vamos a orar. Señor, te pedimos primeramente que nos ayudes a identificar el área de conflicto y las dependencias que nos están robando, Señor, la libertad. Señor, muéstranos a través de tu Espíritu Santo cualquier área de atadura a la que debemos prestarle atención. Señor, pon ahora en nuestra mente y nuestro corazón específicamente cuáles son estas dependencias, estos malos hábitos, aún adicciones. Señor, muéstranos, por favor. Ahora te quiero pedir a ti que me estás escuchando en este mensaje, que le confieses, le hables, le digas al Señor cuáles son estas áreas, ahí donde estás. Inclina tu rostro con tus ojos cerrados, habla con Él, dile cuáles son estas actividades, cuáles son estas personas, cuáles son esos hábitos que te están separando de Dios y robando la paz y el gozo que te pueden llevar a la destrucción. Te pido inclusive ahora que te arrepientas delante del Señor de los pecados que has cometido a través de estas dependencias. Pero
aquello que el Espíritu Santo te está mostrando ahora en tu mente, en tu corazón, háblalo con Él. Señor, muchas gracias. Perdón, muchas gracias por perdonarnos. Muchas gracias por hacernos libres, por darnos esa vida nueva, Señor, esa mente y ese corazón nuevos. Ahora te pido a ti que me estás escuchando, que perdones por decisión propia todo lo que veas que es una atadura en tu vida. Inclusive perdónate a ti mismo, libérate y desecha todo sentimiento que culpe a Dios y déjate de culpar a ti mismo o a ti misma también. Recibe ahora el perdón de Dios, la libertad de Dios. ¿Quieres que Dios te perdone y te dé esa nueva vida y esa preciosa libertad hoy? Pídeselo ahora. Pídele que te dé esa sanidad y esa libertad, que inclusive el Señor cambie tu forma de proceder, tu forma de sentir, tu forma de reaccionar. Pídele que se cumpla esa promesa, no de un cambio nada más, sino de un nuevo nacimiento, de una nueva vida para ti, para los que amas, para tu familia. Ahora que el Señor te ha perdonado, ahora que tú has hablado con Él y le has pedido libertad, yo quiero pedirte que renuncies al pecado y cierres la puerta en cualquier área por donde el enemigo pudiera entrar. Ya no practiques más esos hábitos dañinos. Corta toda comunicación y relación adictiva que te está queriendo atrapar. Deja de lado la mentira, deja de lado el engaño. Ya no más en tu vida. Todo eso que nos ha estado dañando el corazón. Vamos a pedirle ahora al Espíritu Santo que nos ayude a romper con los patrones de conducta a los que hemos estado habituados, acostumbrados. Señor, te pedimos que sea tu Espíritu Santo formando en nosotros cada día la mismísima imagen de Jesucristo en nosotros. Hoy te lo pedimos, Señor, oh Dios, en el nombre de Jesús. Y te doy muchas gracias, te damos gracias por esta vida nueva que nos estás dando. Una vida libre de toda dependencia, una vida libre de toda adicción, libres de la muerte y del pecado. Señor, gracias. Muchas gracias yo te doy, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo te bendigo a ti que has escuchado este mensaje, a ti que hoy decidiste pedirle esa vida nueva, libre de toda adicción conocida o desconocida. El Señor te hace libre. Yo me despido. Muchas gracias por escuchar este mensaje. Y aprovechando, antes de irnos, quiero pedirte nuevamente, como me gusta mucho hacerlo, acércate a alguien que esté ahí cerca de ti, en tu casa, donde estés. Yo sé que tal vez hay algún familiar, si no, tal vez muévete de tu lugar y ve y dale un abrazo y dile: estoy contenta, estoy contento porque Dios ha traído libertad a mi vida. Dale una palabra de ánimo, una palabra de aliento y un abrazo bien precioso y bien fuerte. Muchas gracias. Un saludo a la distancia de todo corazón en el nombre de Jesús. Dios te bendiga.